¿Y dónde se metió? Ahí está, ahí arrancó. O sea que ahora sí. Bien, bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están escuchándonos. Estamos cerrando, comenzando a cerrar lo que ha sido el 14 CLATSE Laura Naluarte. Yo no quiero hablar en nombre del comité organizador, así que hablo en nombre personal. Estoy contento, me parece que salió bastante bien. Ha sido una instancia bastante emotiva para nosotros, o para mí. Y más allá de la virtualidad, creo que por lo menos en algunas instancias tuvimos la posibilidad de tener intercambios y sentir la cercanía de nuestros colegas latinoamericanos. Así que eso está muy bien. La idea para ahora vamos a tener una conferencia, una charla plenaria de Mauricio Castro, y luego de eso va a haber unas palabras de Juanjo Goyeneche como vicepresidente de SUBE, cerrando la conferencia. Y bueno, ahí medio que terminarán los meetings de Zoom para volver a reencontrarnos en un par de años, ojalá presencialmente. Bien, Mauricio estaba mirando recién, él pone su bibliografía que nació en Lima en el 76 y tiene desde pequeño ya estudia estadística, hizo un bachillerato en estadística, así que hace tiempo que está en estos temas. Luego de varios años se doctoró por la Pontificia Universidad de Chile, se doctoró también en estadística. Y bueno, actualmente es profesor asociado de la PUC chilena y es director de docencia del Departamento de Matemática de esa universidad. Y hasta hace poco era jefe de programa de la licenciatura en estadística y fue presidente de la SOCHE 2 veces, o sea que tiene un currículum extenso. Y bueno, hoy para cerrar la conferencia, así que va a ser un placer, estoy ansioso por escuchar lo que tienen para contarnos. Y para cerrar la conferencia, él nos va a hablar del análisis bayesiano de datos de sobrevivencia con indicadores de censura faltantes. Así que muchas gracias, Mauricio, y todo tuyo. Gracias, Nacho, y gracias al comité organizador de todas las sociedades de estadística de Uruguay, Argentina, México y por supuesto la SOCHE, la tan querida SOCHE. Quiero partir, antes de compartir la pantalla, diciendo que la tradición de elegir, bueno, en la época en la que yo estaba y en el directorio que estaba presidido por Glory Casa, antes que yo asumiera, la tradición para elegir el conferencista chileno del CLATSE era elegir al conferencista o un investigador joven. Así que gracias por los jóvenes. ¿Sí? Siempre decíamos, el más joven que ha salido de algún doctorado chileno, entonces, ese tiene que ir al CLATSE porque él está fresquito y tiene como toda la energía y va a mostrar lo mejor que ha hecho. Yo me doctoré en el 2008, ya hace harto rato, así que gracias por considerarme joven. Yo con eso me doy por súper bien servido. Entonces, bueno, ahora viene como la parte, creo, como aburrida, porque es la charla. Espero que les sea entretenida. Quiero contarles de qué voy a hablar. Este es un trabajo en conjunto con colegas de Florida State University. Es básicamente con un colega que nos ha visitado en Chile varias veces, de bioticina. Él es profesor, full profesor ahí en Florida State University, y él tenía una estudiante de doctorado que es Verónica Van, que actualmente está en una empresa farmacéutica. Ella terminó el doctorado, parece que en el 2019 o 20, no recuerdo bien. Ella defendió, Verónica. Y parte de la problemática que desarrolló Verónica en su tesis de doctorado, patrocinada por DEP-SINA, venía de la interacción con Naomi Brownstein, quien está aquí. Ella trabaja en Moffitt Cancer Center, pero también pertenece y tiene alguna afiliación con Florida State University. Entonces,
Me pareció entretenido presentar esto en este clase, ¿sí? En honor a Laura, a quien conocí, con quien compartí instancias, decidiendo comités científicos, definiendo estructuras de clases cuando estaba en el directorio de la SOCHI y cuando fui presidente, así que lamento muchísimo la pérdida de Laura. Yo creo que es, como bien decíamos al inicio, Juan José parece, o Miguel, en la inauguración, no hacer el CLATS hubiese sido fallarle un poco a Laura. Yo creo que a pesar del dolor y de todo lo que nos ha causado su pérdida, hemos hecho bien llevando a cabo este CLATS, además en pandemia, en una situación tan difícil para todos nosotros. Así que nuevamente le reitero el agradecimiento a todo el comité científico de todas las sociedades latinoamericanas. Es un honor para mí estar aquí. Este trabajo salió publicado este año en Biometrics y básicamente es bien entretenido porque lo complejo lo torna un poco fácil, no es por hacerme propaganda ni mucho menos, pero es una cosa bien sencilla de hacer. Entonces aquí está, bueno, para que conozcan un poco, está Naomi, este es Verónica y este es Debsina. Eh, entonces, ¿de qué trata? Bueno, les voy a contar un poco cuál fue la motivación para este trabajo, bueno, cómo se ha lidiado en la literatura un poco, cómo se trabaja o se encara el tema de datos faltantes o indicadores faltantes, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta que nosotros hicimos? ¿Cómo le dimos vuelta a la dificultad con la que nos encontramos? Un poco de simulación para que vean que esto sí sirve, ¿sí? Es siempre bueno decir, miren, acá está la simulación, esto funciona. Y obviamente la aplicación nuevamente, o revisitar el set de datos o, que nos motivó, ¿cierto? Y que Naomi ha trabajado mucho y ha explorado mucho en papers anteriores. Y voy a cerrar un poco con algunas reflexiones finales, ¿sí? La presentación no tiene mucho detalle técnico, el detalle técnico lo podemos discutir si quieren en el momento de las preguntas. Bueno, está el paper publicado como las referencias, si necesitan alguna cosa, hay un GitHub con el código además disponible para que ustedes puedan ver cómo es el código y toda la parte técnica. De hecho hay un material suplementario al cual ustedes pueden acceder, donde está como la demostración de los resultados teóricos o más teóricos. Bueno, ¿de qué se trata este Opera estudio? Que es en el fondo Orofacial Pain Prospective Evaluation. Es como un estudio que se trata o que estudia, mejor dicho, el dolor producido por un desorden mandibular, ¿okay? Que se da a nivel de las sienes y de la mandíbula. Bueno, este desorden, conocido como TMD por sus siglas en inglés, es una condición que afecta el movimiento de la mandíbula, ¿sí? Y es una situación bien dolorosa, ¿no? Que se genera, bueno, por estrés a este nivel. Hay un poco de poco flujo sanguíneo en el nivel como de las sienes o de la mandíbula. Entonces genera mucho malestar, ¿sí? Los síntomas de este TMD son, bueno, dolor a nivel del oído, de la mandíbula, de las sienes, ¿sí? Probablemente ustedes han escuchado o han visto, quizá ustedes tienen cuando mascan, cuando mastican, sonido, un sonido que pueden escuchar, ¿sí? Como de la mandíbula. Hay gente que a veces está tratando de comer algo y abre la mandíbula y no la puede volver a cerrar o tiene miedo. Entonces, realmente resulta ser un problema complejo que incluso puede generar hasta dolor de cabeza, ¿sí? Y como les decía, dificultad para abrir la boca y a veces hay gente que se queda con la boca completamente abierta. Yo siempre cuento cuando doy esta charla. Yo tenía un estudiante en Concepción, cuando trabajé en la Universidad de Concepción, que comiendo un hot dog se tuvo que ir a la clínica porque no pudo cerrar la boca, se quedó con la boca abierta y lo tuvieron que llevar. Y el chico pasó una semana con una venda alrededor de la mandíbula porque como que se le bloqueó la mandíbula, ¿sí? Por supuesto que no pudo disfrutar del hot dog. Entonces es una cosa, es un tema un poco serio
y que la gente lo ha estudiado, o hay de hecho estudios que buscan estudiar y tratan de diagnosticar en qué momento aparece este síndrome, o este desorden, mejor dicho. ¿Sí? Eh, bueno, de hecho, dentro de los síntomas, el dolor aparece recurrentemente cuando uno mastica, ¿no? Y cuando uno tiene estrés tiende a ser como bruxismo, ¿verdad? Entonces apretar los dientes, la mandíbula, y entonces aparece ahí el dolor. Y como les decía, esto en el fondo tiene que ver un poco con que hay poco flujo sanguíneo en esta parte de la cara, ¿sí? O sea, hace que se inflamen los músculos, se fatiguen los músculos, una suerte como de calambre, se aparece el dolor, ¿sí? Hay como una especie de espasmos o contracción mandibular, ¿sí? Que genera este TMD, ¿sí? Bueno, entonces, este es un estudio prospectivo, es un estudio de cohorte, hay un seguimiento para identificar cuáles son los factores de riesgo que desencadenan este desorden, ¿sí? Y entonces este ópera, ¿sí? Este Orofacial Prospective Study, ¿sí? Sigue a un gran número de individuos que están libres del TMD, son 3.263 individuos que fueron estudiados en 4 ciudades, ¿sí? Fueron estudiados en Florida, en Maryland, en Nueva York y en North Carolina, ¿sí? Entre 2006 y 2008. ¿Okay? Entonces, la idea es ver cuáles son los factores de riesgo asociados a este problema, a este desorden, y por supuesto ver en qué momento aparece el desorden, ¿sí? Entonces, por eso tiene la idea de que vamos a ver el tiempo en el cual aparece, ¿sí? Por supuesto, a la persona que nunca le aparece será un tiempo censurado, porque no sé cuándo, no puedo seguir observándolo hasta que le aparezca, entonces solamente lo veo desde 2006 a 2008, pero si alguien aparece antes, entonces es el tiempo al cual ocurre el evento, ¿sí? Ahora, no es tan fácil decir efectivamente la persona tiene TMD, ¿no? Porque, porque para diagnosticar hay que hacer un método un poco invasivo. Después le voy a mostrar una figurita. Y justamente ese método invasivo genera que lidiemos con datos perdidos. ¿Ok? Entonces, para decir si alguien tiene TMD hay que hacer una evaluación física de la mandíbula, ¿sí? de las sienes, qué sé yo, efectivamente de la mandíbula, de esta parte de aquí, de los músculos de la cara. ¿Ya? Bueno, posibles factores de riesgo son estrés, qué sé yo, dolor previo, ciertas condiciones o sensibilidades al dolor, si la persona fuma o no fuma, ¿sí? Ciertos factores de riesgo que vamos a ver después, que generan que alguien pueda desarrollar en algún instante de su vida este dolor o este desorden temporomandibular, ¿sí? Entonces, bueno, parte del estudio descansa en que se va evaluando, ¿sí? Monitoreando la frecuencia y la severidad del dolor que uno tiene en un instante de tiempo, digamos, durante los 3 meses previos al estudio, ¿sí? O una vez que ya entran al estudio, ¿sí? Y la idea es, o el objetivo que tiene este seguimiento, ¿no? Es identificar quiénes han desarrollado el desorden y evidentemente marcar en qué instante de tiempo aparece este desorden, ¿sí? Entonces, hay un screen que se va haciendo sobre la intensidad del dolor, si es que les duele mucho la parte de aquí, qué sé yo, tienen algún síntoma, y aquellos sujetos que pasan este screen positivamente, alguien que manifiesta que tiene dolor a nivel de las sienes o qué sé yo, al momento de abrir la boca, ¿sí? Se pasan a una siguiente fase de examinación clínica para ver efectivamente si la persona tiene o no el desorden, ¿sí? Entonces, como hay un screen previo, ¿sí? Y si la persona pasa este screen previo positivamente, ya sea porque manifiesta dolor, alguna incomodidad, qué sé yo, pasa a un examen clínico, ¿sí? Entonces, el problema es que algunos sujetos, a pesar de que cuando les hacen este screen, esta evaluación previa, ¿sí? Si tuvieron algún dolor en los 3 meses anteriores,
y dicen, sí, yo tuve dolor, tuve alguna molestia, qué sé yo, no pasan a la evaluación clínica, porque esta evaluación clínica es compleja, es invasiva, digamos, la tiene que hacer un médico, es difícil de hacer a veces, entonces la persona no va, no aparece, no le gusta, no se puede por las mismas condiciones en las cuales se tiene que hacer, y entonces no se sabe qué pasa, ¿sí? No se puede determinar si es que la persona tiene o no tiene efectivamente el desorden, ¿cierto? Entonces es difícil determinar si es que se le presentó o no, o no se le presentó el desorden, a pesar de que el screening fue positivo para ellos, si eran candidatos para hacer el sistema, la evaluación. ¿Y por qué les digo que es invasiva? Porque tienen que pasar esto que estamos viendo en la pantalla. Entonces hay que el clínico, no sé, el médico tiene que meterlo, digamos, la mano a la boca del paciente y tocar, ver el músculo, abrirle la mandíbula, ¿sí? Entonces, efectivamente es invasivo, no hay otra forma de diagnosticar este desorden si es que no se hace esa evaluación. Imagínense ahora en épocas de COVID esto de ser peor, ¿no? Entonces, y estas cosas que les estoy contando, que se registran en el Opera y con el TMD, pasan en distintas enfermedades, ¿no? Donde a los exámenes pueden ser invasivos y hagan que la gente no vaya, o simplemente porque la gente no termina yendo a la consulta por A o B motivo, ¿sí? Entonces, lidiar con datos faltantes, eh, digamos, de este tipo, no es nada raro, es más bien frecuente, ¿sí? O más bien algo que con naturalidad puede aparecer, ¿sí? Entonces, la razón, como les decía, es esta. Para poder decir si es que la persona tiene el desorden, hay que hacer esta evaluación, y esta evaluación, como ven ustedes, es bien, bien complicada, ¿sí? Entonces, uno podría tener más o menos en la cabeza un panorama de la siguiente forma, ¿sí? Si alguien que está en el estudio y lo estamos siguiendo, acuérdense que es gente que es libre de o sea, no tiene la enfermedad, o no tiene el desorden, mejor dicho, ¿sí? Y nunca tiene un screening positivo, no manifiesta que haber tenido dolor en los 3 meses anteriores en alguna parte de su cara o de sus sienes. Bueno, yo no sé hasta el momento en que lo observo si es que en algún instante le va a aparecer el desorden, ¿sí? Así que esas son observaciones censuradas hacia la derecha. No sé cuál es el tiempo al cual va a aparecer el evento, en el fondo, ¿cierto? Ahora, si yo tengo una persona que yo en algún instante le hago el screen y es positivo, es decir, la persona me dice, sí, yo tuve dolor en mandibular, entonces ya esa persona yo la tomo y la examino, ¿no? La examino, va donde el médico, le hacen este examen invasivo, abre la boca, qué sé yo, le meten los dedos, tocan las sienes y dicen si efectivamente tienen desorden y lo diagnostican, yo sé cuándo se le aparece el evento, yo sé el tiempo en el cual aparece el TMD, ¿sí? Entonces, en el fondo tengo tiempos de sobrevida, ¿sí? O tiempos hasta que hasta que aparezca el evento, bien digo, que son observados completamente, ¿sí? Yo sé cuándo lo ocurre, ¿sí? Eh, Sujetos que son positivamente, digamos, escaneados, no escaneados, digamos, les pasa el screen, este instrumento, de un instrumento que le dice si le duele o no, qué sé yo, los pongo con el médico a hacer este diagnóstico invasivo y digo, no, el dolor es por otra causa, en el fondo no tiene nada que ver con la mandíbula, no tiene nada que ver con este desorden temporomandibular, es otra la causa del dolor. En el fondo, lo que digo es que están libres del TMD y, por supuesto, en cuanto al tiempo de observación al cual aparece el evento, nuevamente son censurados, porque no voy a, en algún instante, si es que tienen el desorden, les va a aparecer, no en el instante en el cual yo hago el seguimiento, el follow-up, entonces evidentemente hay censura hacia la derecha, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a mí paso por el screen, ¿sí? Hago este cuestionario de preguntas y yo digo, sí, efectivamente me duele, tengo dolor aquí, bla, 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 pero no voy a la observación dental, ¿ya?
no voy porque, no sé, porque no llegué a la cita, o digo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que me hagan este examen, es demasiado invasivo, no me gusta, o no está el médico apropiado para que me lo haga, etc. O sea, hay una serie de factores que pueden hacer que yo no llegue, a pesar de que haya sido positivamente determinado como un candidato a tener. Y ahí yo no sé qué hacer, porque en el fondo no puedo decir que es libre del TMD y por lo tanto es un tiempo censurado, o que si yo le hubiese hecho el diagnóstico, quizás le hubiese dicho, sí, usted tiene TMD. Entonces, en el fondo estoy ante una situación de un indicador de censura, pues no sé si es censurado o no, faltante. Entonces, ahí aparece el indicador de o ahí se motiva el título de la charla y del paper, que es análisis de desobediencia, cuando el indicador de censura está falta, está perdido. ¿Sí? Y como les decía al inicio de la charla, esta situación pasa en distintas situaciones, o sea, a ver, esta situación ocurre en distintos procesos. Mi relación con la bioestadística me hace ver que, por ejemplo, en estudios en los cuales yo he trabajado un poco con ensayos clínicos de HIV, una vez que la persona, digamos, entra al estudio, qué sé yo, muchas veces no aparece, ¿sí? Porque la terapia en la cual está siguiendo es demasiado complicada, tiene mucho efecto secundario, entonces muchas veces aparece naturalmente el missing, ¿sí? Y que no nos permite saber si es que, no sé, se le presenta o no el SIDA a una persona que tiene, que es VIH o HIV positivo, ¿sí? Acuérdense que una persona puede ser positivo, pero no necesariamente tener la enfermedad, ¿sí? Entonces, la enfermedad se da cuando la persona tiene un conteo de células T menor a 200 copias o 200 cantidades, si quieren, o conteo por mililitro de sangre, ¿sí? Entonces, aparece en bioestadística mucho y probablemente en alguna de otras áreas en las cuales ustedes trabajan o se desarrollan, les puede aparecer un problema de missing data en el indicador de censura, no en el dato en sí mismo, sino en el indicador, si es que tienen que decir si es censurado o no, ¿sí? Entonces, motivado por esta situación, la tesis de Verónica buscó efectivamente dar una solución desde el punto de vista bayesiano a eh, un problema donde los indicadores de censura estaban missing, y como es una suerte de tiempo al cual ocurre el evento, uno puede decir, bueno, es como una suerte de datos de sobrevida, ¿verdad? Donde el indicador de censura no está, ¿sí? Y entonces la idea es proponer un modelo de regresión para estimar los parámetros en un modelo de sobrevida de Cox, y esto puede aplicarse, bueno, por supuesto que va a cambiar la metodología, pero digamos, el espíritu puede aplicarse a cualquier otro tipo de modelo, ¿sí? Y un poco la idea era, motivado por el estudio del ópera, ¿sí? Y por los datos del ópera, por estos 3.000 sujetos que fueron seguidos entre 2006 y 2008 en estas 4 ciudades de Estados Unidos, ver qué pasaba. Y ver qué pasaba además cuando uno proponía el método que nosotros desarrollamos, o que Verónica desarrolló en su tesis doctoral, ¿sí? Versus otras estrategias de imputación de datos perdidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso para ver si es que las cosas cambiaban mucho o cambiaban poco. ¿Sí? Como bien decía eh, como bien se dice, mejor dicho, en la literatura de datos perdidos, el dato perdido es un dato perdido, digamos, yo no lo voy a observar, no lo pude observar, ni lo voy a poder observar, así que no sé cómo sería, ¿sí? Lo único que puedo hacer es elucubrar, de acuerdo a ciertos supuestos, qué pasaría si yo considero el dato perdido imputado de esta manera, o qué pasaría eh, si yo manejo el dato perdido de esta otra, cuál es la consecuencia en esos supuestos sobre los datos perdidos. Y por eso está entonces
lo que Donald Rubin propone, ¿no? Como el missing at random, el missing completely at random o el non-ignorable missing, ¿cierto? Y hay distintas maneras de manejo. Ok, ¿cómo se ha trabajado estos métodos para indicadores de censura? Bueno, o cómo lo vamos a trabajar, o cuál es el approach, ¿sí? Bueno, acuérdense que estamos en el contexto de los modelos de sobrevida, entonces este es el modelo clásico de Cox, que Cox propone en el año 72, ¿verdad? Entonces, donde tengo una función de hazard, de un baseline, ¿sí? Que es ese lambda 0, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo en el fondo tengo mi hazard, ¿sí? O mi función de riesgo, mejor dicho, ¿sí? Entonces tengo mi riesgo basal y tengo los parámetros que me interesan relacionar con un vector determinado de covariables. Entonces lo que tengo que acá es hacer una partición del tiempo, ¿sí? De los intervalos de tiempo, para ver dónde ocurre o en qué intervalo ocurre, aparece entonces el evento, ¿no? El evento que me interesa, en el fondo, que sería que se desarrolle o que me diagnostiquen el TMD, ¿sí? El desorden temporomandibular. Mandibular, bien digo, y entonces uno puede, y en el fondo acá nosotros lo que hemos dicho es que, o lo que hemos supuesto un poco es que esta función de riesgo basal, ¿sí? Está conformada por estas constantes, ¿sí? Que son desconocidas y que son las mismas en los intervalitos de tiempo en los cuales yo voy a particionar, ¿no? Entonces, por eso tengo un delta J que depende de un tau J menos 1 y un tau J, ¿sí? En ese intervalito el riesgo es constante, ¿ok? El riesgo base, ¿sí? Por supuesto que en censura lo que yo tengo al final del día es esta observación al final del seguimiento, ¿verdad? Que yo lo voy a llamar B sub I, ¿sí? Que en el fondo se define como el mínimo entre D sub I y el C sub I. El C sub I es el tiempo de censura, ¿sí? Y el T sub I es el tiempo finalmente observado donde ocurre el evento, ¿no? Entonces, es el mínimo porque se ocurre antes de la censura, es decir, eh, yo paso el screen positivo, paso por el escáner, me diagnostican, o por el escáner, digo, por este diagnóstico invasivo, me diagnostican, entonces ahí en ese instante durante el seguimiento me diagnostican que tengo el desorden, pero si no, si nunca me aparece, entonces evidentemente el mínimo va a ser C sub I, que es el tiempo de censura, y ese tiempo de censura es no informativo, yo no lo puedo seguir observando más allá, ¿sí? Entonces, en el fondo, se supone que para cada sujeto yo debería tener un indicador de censura, ¿verdad? ¿Sí? Si el delta I es 1 es porque el evento ocurrió antes de la censura, por supuesto, observé efectivamente el tiempo, y si es 0 es porque entonces es una observación censurada porque el tiempo, sabe Dios en qué instante se dará o el evento de interés que sería el diagnóstico del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo todo eso lo considero dentro de la verosimilitud y me interesa estimar los betas particularmente, lo puedo escribir, esta verosimilitud censurada, o que incluye la censura, mejor dicho, en la ecuación 2, ¿no? Entonces acá está el delta sub i, que es, acuérdense, 1 y 0, dándome 1, 0 censura, 1, ¿sí? Ahora, con un poco de paciencia uno puede darse cuenta que en el fondo esta verosimilitud resulta ser bien equivalente, o mejor dicho, equivalente a esta otra, o, ¿sí? Digamos, proporcional en el fondo, a la ecuación 3. Y esa ecuación 3, la gracia que tiene es que se puede escribir en términos de variables aleatorias Poisson, ¿ya? Entonces, hay una relación entre la verosimilitud usando el modelo de Cox y la distribución Poisson, que en el fondo lo único que, digamos, el espíritu que tiene es pensar como en el riesgo acumulado que tiene el sujeto I en el intervalo de observación, ¿sí? Entonces, en el fondo yo voy a trabajar o pasar todo el problema de la ecuación 2, que vendrían a ser los hazards con este tiempo, ¿no? Este instante en el cual ocurre el desorden, ya sea el T o el C,
a los n, ¿sí? Estos n pueden ser 1 o m sub i, ¿ok? Entonces, para como hacer un resumen rápido de la situación en la cual estoy y por qué me interesa eso, para que luego vean que efectivamente el enfoque que vamos a seguir descansa mucho en la Poisson y es fácil de hacer. Entonces yo tengo al paciente enrolado o el paciente que está participando del estudio, del seguimiento, sí, con sus covariables, que sé yo, si fuman o no fuman, si tenían un dolor previo, hay una serie de covariables que van a ser utilizadas en este ensayo, ¿sí? Y voy a comenzar a introducir un poco de notación, un Q, una variable indicadora Q que va a ser 1 y 0. Si Q es 0 en el último instante del seguimiento, ¿sí? Significa que el paciente es censurado, es decir, la persona nunca dio positivo, así que la persona no tiene el TMD, no sé cuándo le va a aparecer, en el último instante de seguimiento, ¿sí? Por otro lado, si el Q es igual a 1, entonces tengo dos situaciones, ¿sí? Si el paciente es examinado, ¿no? Lo cual me dice, bueno, yo pasa el screening positivo, yo lo examino ahora con este método invasivo, que se pasa por el médico, le abren la boca, bla, bla, bla. O lo diagnostico, digo, sí, efectivamente tiene TMD, entonces el delta es 1, ¿sí? Entonces yo sé exactamente cuándo le ocurrió el evento que estoy siguiendo, que estoy buscando. O puede ser 0, porque no, a pesar de que yo lo pasé por el screen y lo examiné, mejor dicho, ¿sí? No lo diagnostiqué con TMD, entonces no sé cuándo le va a ocurrir, ¿sí? Entonces por eso el tiempo es un tiempo censurado, el indicador es 0, ¿sí? Entonces estoy como en esta parte del cuadro. El problema, como les decía, es qué pasa si paso el screen, lo examino, ¿sí? O mejor dicho, paso el screen, pero no lo examino. No lo examino porque la persona no aparece, no le gusta, que no quiere pasar por el sufrimiento de que le dan a la boca. No sé qué valor tiene este indicador de censura. No sé si es 0, ¿sí? Es decir, si lo hubiese examinado, hubiese tenido la posibilidad de hacerlo, a la persona sentarlo, echarlo en la cama y obligarlo, y no lo diagnosticaba, iba a ser 0, pero también cabía la posibilidad de que fuera algo. Entonces no sé, no tengo idea qué pudo haber sido, y ahí aparece el MIS. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se...? Entonces en el fondo tengo este xi igual a 1, xi igual a 0, me dicen información sobre, bueno, si xi es igual a 1 es porque el delta, que es el indicador de censura, es completamente observado. ¿Sí? Si el xi es igual a 0, es porque el delta, que es el indicador de censura, es faltante. ¿Ya? Entonces al final del día puedo atacar este problema calculando probabilidades sobre xi igual a 1 y xi igual a 0, ¿sí? Para poder entender qué pasa con el delta, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que la gente ha hecho, ¿sí? Entonces, la gente dice, ok, vamos a asumir que el missing es no informativo, ¿de acuerdo? Y entonces voy a calcular la probabilidad de este xi, ¿sí? Y de alguna manera, a través de 4, puedo calcular la probabilidad de que el evento sea no censurado, ¿sí? Entonces, por supuesto que por complemento, 1 menos esta probabilidad, voy a tener la probabilidad de que sea censurado, ¿sí? Y uno puede tener una idea de qué es lo que pasaba, ¿no? Qué tan probable es que yo haya censurado al paciente o no lo haya censurado. Entonces puedo tener una suerte de típico modelo logístico, ¿no? Donde si es mayor que 0.5, la probabilidad de que sea 1 le voy a poner 1, si es menor que 0.5, la probabilidad de que sea 1 le voy a poner 0. ¿Sí? Cuando uno hace como una suerte de clasificación o clasificador usando regresión logística. ¿De acuerdo? Entonces, y hay varias estrategias. Bueno, uno puede usar esta estrategia. Hay un método que propone Naomi en un paper en Statistics in Medicine, que es la imputación múltiple. Veamos, pero todas esas, o el de esta probabilidad ponderada de Cook and Kosorok del 2004. Pero todas estas estrategias lo que buscan es
tratar de decir cómo sería o cómo podría ser efectivamente el delta sub i, que es el indicador de sub, ¿ya? A través de esta representación usando el psi, que es psi igual a 1, es que ya sé que el paciente fue examinado, psi igual a 0, yo sé que el paciente no fue examinado y por lo tanto el indicador de censura va a ser perdido. ¿Qué es lo que nosotros, y creo que ya estoy como en 40 minutos, y le había dicho a Nacho que esto era como rápido, pero vamos todavía. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, acuérdense un poco, la anotación es un poco confusa, ¿sí? Pero acuérdense que tenía el Q, entonces el paciente, qué sé yo, Q igual a 0, Q igual a 1, tenía el psi igual a 1, psi igual a 0, y tenía los deltas. En el fondo, este si el paciente fue examinado o no, el delta si es el indicador de censura, ¿sí? 0 es censurado, 1 no es censurado, y el Q, que era si el paciente pasaba el screening o no, ¿sí? O sea, el screening positivo, mejor dicho. De cada uno de esos casos, una persona que no pasa el screening positivo, o sea, le pasan el screening y no es positivo, no pasa por la examinación, pero contribuye, porque yo no sé cuándo va a tener, ¿verdad? Entonces, esa información tiene que contribuir en la verosimilitud de alguna manera. Una persona que pasa por el screening positivo y le hacen la examinación, ¿sí? Y resulta que no tenía TMD, entonces no sabemos cuándo le va a aparecer. Por el contrario, una persona que pasa por la examinación positivamente, pasa por el examen más invasivo y le diagnostico, también tiene una contribución. Y cada una de las situaciones como esta, donde no sé qué pasa con el delta, también tienen una contribución en la velocidad. ¿Ok? Entonces, para cada uno de estos casos, que son todos los posibles caminos de este arbolito este arbolito púrpura que yo les mostré, va a haber una contribución de la verosimilitud en términos de la exponencial, de, qué sé yo, hay una media, bla, bla. ¿Sí? Donde la media es efectivamente estas cosas que tienen que depender de la función del modelo de sobrevida de Cox. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la gracia de este trabajo? ¿Sí? ¿Dónde está, yo creo, lo entretenido y lo bonito? Es que uno puede ver esta contribución de la verosimilitud en términos de una Poisson, ¿sí? Una Poisson particular. Y justamente eso es lo que nosotros logramos hacer, logramos mostrar y logramos codificar. Además, y si ustedes ven, codificar una Poisson o variables aleatorias Poisson en software estándar bayesiano es bien, bien sencillo, ¿sí? Entonces uno puede, a partir de estos 4 casos que hay, pensar de que son equivalentes a realizaciones Poissones con ciertas medias, ¿sí? Entonces uno puede recuperar completamente la verosimilitud. Y además puede programarla fácilmente en software estándar para hacer análisis bayesiano, ¿sí? De hecho, uno podría, qué sé yo, meterse a hacer como un MCNC, hacer un GIPS, sí, pero uno también lo puede programar en JAX, en Winbax, en Stan, lo que sea. Y de hecho nosotros hicimos ese camino, nosotros hicimos la codificación usando JAX. De hecho usamos PyJax, usamos JAX desde Python para poder hacer todos los modelos, porque son 3.000 datos, entonces es una base bastante grande, un poco intenso la computación, pero con buenos resultados. Entonces, ese es como yo diría, el kit del asunto, ¿sí? Tratar de representar esta verosimilitud del modelo de Cox de sobrevida en términos de la Poisson, y esa fue la estrategia que seguimos, ¿sí? Y que nos permite entonces, a través de la Poisson, la Poisson es recontra fácil, súper manejable, programar en cualquier software estándar. Entonces, voy a mostrarles algunos, a ver, el estudio que nosotros hicimos, el detalle, como les digo, está en el paper, ustedes lo pueden buscar, y si no, y si les da como flojera, después se los paso yo, como que les sea más fácil. Entonces la idea era, bueno, simular un modelo particular, simulamos un modelo logístico tratando de más o menos representar las características de los datos que teníamos en Opera, y lo que hicimos fue, vamos a comparar qué pasa con
si nos interesa una covariable, un parámetro, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el sesgo, qué pasa con el error cuadrático medio, qué pasa con la longitud del intervalo de credibilidad, si es muy grande, si es muy chico, y qué pasa con la probabilidad de cobertura, si es que al final siempre cubro, cuántas veces cubro el verdadero valor con mi intervalo de credibilidad, ¿sí? Y lo que hicimos fue probemos nuestro método con el que Naomi había estudiado ya en el 2015, imputación múltiple, en su paper de Statistics in Medicine, con lo que Cook y Kosorok en el 2004 había propuesto, y otras situaciones que yo creo que son, a ver, al estadístico que se enfrenta a datos faltantes día a día, son como opciones también de modelamiento, ¿no? Pensar de que todos los delta I, todos los indicadores de censura son observados. Uno puede decir, ya bueno, si la persona pasó el screen positivo, ¿ya? Pero no le decimos en el examen invasivo, ya, ¿qué importa? Yo voy a considerar que sí tenía el TMD, ¿ok? ¿Sí? Entonces le voy a poner que el momento en que dio el screen es la fecha del diagnóstico. O también podría decir, bueno, todas las personas que pasaron el screen positivo, pero no llegaron al método más invasivo, voy a considerar como que no sé cuándo se les va a presentar la enfermedad, entonces lo voy a considerar todos los delta igual a 0. ¿Ya? Eso es un supuesto que uno puede decir, no, un supuesto un poco extraño, muy rígido, que siempre fue un supuesto final. ¿Sí? Hay gente que también ha hecho, de hecho muchos de los estadísticos han dicho, bueno, borremos todos esos datos, todos los que están faltando los sacamos, para que no vamos a hacer complicar la vida, ¿sí? Y hacen el complete case, ¿no? ¿Sí? Ya, gracias Nacho por la señal. Entonces, bueno, hay varias maneras de encarar el delta, ¿sí? Entonces, tratándolos todos los deltas como censura, tratando todos los deltas como si no fueran censura y como realmente hubiesen sido personas que tenían el TMD en el instante del screen, ¿sí? Nos comparamos, ¿ya? Nos comparamos, yo les digo, ok, ¿hay algunas diferencias? Sí, algunas diferencias en favor de nuestro método, ¿no es cierto? Que no imputa, sino que básicamente modela esa contribución de la verosimilitud en el problema, ¿verdad? Y si nos fijamos como en términos de sesgo o error cuadrático medio, nuestro modelo, que nosotros llamamos el fully Bayesian, en general tiende a tener menor error cuadrático medio, menor sesgo. En términos del width, que sería como el ancho del HPD, yo diría que, a ver, es un poco más grande, ¿sí? Que el resto, y probablemente por la naturaleza de que estamos metiendo la incertidumbre también ahí, ¿cierto? Cuando uno excluye casos o reemplaza todo, como que atenta contra la variabilidad, ¿no? Entonces, quizá una explicación posible o plausible es que nosotros estamos considerando harta incertidumbre propia del método bayesiano en la estimación del beta. Y esta es la probabilidad de cobertura. ¿Cuántas veces el HPD incluye el verdadero valor del parámetro, que sería el menos 0,5? Este es el true beta, ¿sí? Y en general, nuestro método va mucho mejor que el resto. Y eso lo hicimos para un beta pequeño, un beta un poquito más grande, y más o menos se replica, digamos, se observa como el mismo comportamiento, el mismo escenario, ¿sí? Y un beta un poco más grande, ¿ok? Siempre tenemos errores cuadráticos medio bastante competitivos, una probabilidad de cobertura, si quieren, bien alta, ¿sí? Y el sesgo yo creo que, a ver, va a depender, este sesgo positivo, bueno, quizá debíamos haber reportado como el valor absoluto para ver cómo la magnitud, ¿sí? O sea, que en términos de simulación, uno podría decir, efectivamente, nuestro método, que no descarta casos, que no hace supuestos sobre los delta, que más bien considera la contribución de ese pedazo, de ese pedazo de personas que pasan el screen, pero no el primero, pero no el segundo, cómo contribuyen a la verosimilitud, nos da resultados bastante aceptables. Ya para ir cerrando, me quedan unos 10 minutos. Veamos
más allá de ver los resultados del ópera en sí mismo, digamos, ¿sí? Por supuesto lo voy a mostrar en las tablas, lo que me gustaría ver es cómo cambian las conclusiones cuando uno asume un método versus otro, ¿sí? Entonces, vamos más o menos a replicar lo que Naomi hizo en el 2015 en su paper en Statistics in Medicine, relacionando los factores de riesgo del TMD con factores de riesgo que son clínicos, psicosociales, ¿no? Y que tienen que ver con cosas como medidas en una escala cuantitativa sensorial. Hay variables que son continuas, hay que son variables que son categóricas. Si ustedes están interesados en ver más detalle y la descripción completa del estudio y efectivamente por qué estas variables están incluidas y estas otras no, yo les puedo pasar la referencia del estudio en sí mismo. ¿Sí? Yo no soy un experto en el ópera, digamos, un caso de estudio interesante para una metodología digamos, para lidiar con datos faltantes, ¿cierto? Digamos, el detalle técnico de cómo analizamos los datos, estandarizamos variables para no tener problemas como de distintas escalas, porque los instrumentos vienen en escalas distintas, de manera que tengamos media cero y dirección estándar o varianza 1. Entonces, bueno, es más fácil ver qué cosas encontramos. Bueno, si uno trata todos los indicadores de censura, ¿sí? Cómo efectivamente, o sea, todos los indicadores perdidos de censura, como censura, ¿sí? No detecto alguna asociación entre el TMD y el estatus de fumador, de la persona fumadora, ¿ya? O sea, que es un supuesto que uno puede decir, yo todo lo missing lo voy a considerar como censurado. Como no está, entonces le voy a poner un C. ¿Sí? Ahora, la conclusión cambia, ¿sí? Si yo utilizo el enfoque bayesiano. Y ahí logro encontrar asociación entre el fumar y la aparición del TMD. ¿Sí? Acuérdense que el TMD está asociado a cierto nivel de estrés, ¿sí? Entonces, uno podría pensar que efectivamente el fumar tiene que ver con cierto nivel de estrés, ¿no? Y eso puede generar mayor chance de desarrollar el TMD en el corto plazo, ¿ok? Si por ejemplo, nos vemos en términos de estimaciones, ¿sí? El estimador que se obtiene bajo imputación múltiple, ¿ok? También en términos de la variable fumar, ¿sí? Resulta ser más pequeño que el que nosotros encontramos con el método propuesto. Acá estamos tratando de estimar el hazard rate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos más bien mostrar aquí? Que, digamos, si uno utiliza distintos métodos de tratamiento de datos perdidos, de datos faltantes, uno puede ir cambiando las conclusiones del estudio, ¿sí? Desde pasar de que no hay asociación hasta que el hazard rate es más chico, ¿no? Que si yo considero otro método. Y por supuesto que aquí yo no es que quiera decir el método mío es el mejor de todos, pero en el fondo lo que quiero tratar de mostrar y como generar la discusión es que hay situaciones en las cuales yo tengo que tomar una decisión sobre los datos perdidos y va a depender mucho del contexto. Quizás suponer de que todo lo que yo no logré observar porque está perdido es censura, sea demasiado descabellado o demasiado fuerte, ¿sí? Y quizás hacer un enfoque, bueno, ya sea de imputación múltiple o este enfoque bayesiano que proponemos, sea lo más razonable, ¿sí? Y acá lo que yo tengo que ser capaz como estadístico no es decir, mi método lo hace mejor que el resto, ¿sí? Sino darle a la persona, y estoy acá poniendo una exageración como adrede, al hacedor de política pública distintas opciones, ¿no? Para que él tome la decisión. Yo como estadístico le tengo que ser capaz a los Huygens de decirle todos los mundos posibles. Esto pasa si yo asumo que
todo el indicador de censura perdido es realmente una censura. O esto pasa si yo borro todos los indicadores de censura perdidos. O esto pasa si yo imputo múltiplemente a través de una regresión logística la probabilidad de tener un indicador de censura que no está observado como censurado o no. O esto pasa si es que yo considero el enfoque bayesiano donde la contribución de alguien que no ha observado está reflejada en la verosimilitud. ¿Ok? Entonces, yo creo que nuestra labor como estadísticos es esa. ¿Sí? El tomador de decisiones, el hacedor de política pública, tiene que tener todo en la paleta para poder decidir. ¿Sí? Bueno, uno también puede entonces decir que bajo el método bayesiano, este que nosotros proponemos, parece que entonces el estatus de fumador es un factor de riesgo que se nota más fuertemente en el TMB que si yo utilizo otro tipo de tratamiento para datos censurados. Y básicamente, ¿en qué se resume? En que si uno calcula, y acá podemos pensar si es que tiene sentido o no calcular, qué sé yo, p-valores bayesianos. Hay todo un debate ahí, pero yo no me quiero meter en eso, sino si uno mira los hazard rates, ¿sí? Comparando el fully Bayesian, que sería el nuestro, la imputación múltiple, y tratando el missing como si fuese todo censura, todos los delta, y que no observe todos igual a cero. Entonces van cambiando los hazard rates, van cambiando los intervalos de credibilidad, y las cosas que no son tan fuertemente relacionadas, como por ejemplo aquí, acá sí se vuelven más fuertemente relacionadas. Entonces la decisión cambia, y creo yo que esa es la labor que nosotros como profesionales, como amantes de la estadística, como estadísticos, debemos ser capaces. No quedarnos con este es el método, sino hay que ver cómo se comporta el método cuando yo, sobre todo en el caso de los casos perdidos o de los datos perdidos, donde tengo que hacer un montón de suposición. Y esto está hecho para las variables que yo les decía, las clínicas, las psicosociales, y estas de las QST, que son los Quantitative Sensory Testing, ¿sí? Y también en algunos casos las conclusiones varían, ¿sí? Entonces, quizás en las psicosociales no cambia mucho. Ok, ¿sí? Los supuestos, digamos, si yo los trato todos como missing, perdón, los trato todos como censurados, todos los missing como censurados, tampoco, o todos los missing como no censurado, la situación no cambia, ¿sí? Pero en algunos casos sí cambia, y eso es lo que tenemos que mostrar. Ya para cerrar, para no dar la lata, para poder, además, como en los casos presenciales, nosotros al final siempre estábamos aguardando el instante en el cual se declaraba dónde iba a ser el próximo clase para poder prepararnos y viajar, ¿no? Quiero cerrar con algunas reflexiones sobre el trabajo. Bueno, nuestro método entonces lo que busca es hacer un análisis al tiempo al evento, usando el método bayesiano, donde lidiamos con la contribución de aquellas observaciones que fueron no observadas en la verosimilitud, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo hicimos? Viendo entonces cuál es la analogía con la Poisson y programándolo. Nosotros lo hicimos en JAX, los códigos están disponibles, si los necesitan, están en un GitHub ahí a disposición de todos, ¿sí? Eso nos hace además que sea fácil de difundir, que sea fácil de usar con la gente que trabaja en el día a día con datos perdidos, ¿sí? Además uno puede hacer cosas directamente con convergencia, o sea, puede analizar la convergencia, o sea, el método bayesiano en software estándar es bastante entretenido, ¿sí? En nuestras simulaciones, usando, ojo, acá suponemos missing at random. Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa cuando el missing no es no ignorable? Bueno, ya ahí no sé, y puede ser una buena vía para estudiar, un buen camino para estudiar, si alguien se anima, encantado. Pero bajo mar, ¿sí? No hay mucha diferencia. Aparentemente nuestro método tiende a tener una cobertura mucho mayor y menor comportamiento en cuanto al error cuadrático medio cuando los betas son chicos, y más o menos bien parecido con los otros métodos cuando el beta un poco más grande, el coeficiente de regresión, ¿sí? Y en cuanto al análisis del ópera, de los datos que nos interesaban y que nos motivó, o que motivó ese trabajo, aquí vemos diferencias cuando uno utiliza supuestos sobre que todos los missing son censura, o que voy a hacer explotación múltiple, versus nuestro método. Así que la idea de nuestro espíritu es
miren, estas son las consecuencias de usar distintos métodos de imputación o de tratamiento de otros faltantes. Ahí están. Tómelas en cuenta cuando tenga que aplicar una política, una decisión, una política pública. Estos son los papers que hago referencia. El paper de Naomi en Statistics in Medicine 2015 hace el multiple imputation, hace una descripción de la ópera. Ahí están las referencias sobre la ópera para que lo vean. El paper del YASA de Cook y Kosorov, que fue el otro método que nosotros utilizamos. Y eso. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias a todos, a Juan José, a todos los organizadores, a Yolanda, que me invitó, a la gente de la SOCHE, a la gente de la AME, a la gente de la SAE. Bien, muchas gracias. No podemos aplaudir, eso es otra de las cosas que extraño de estas conferencias. Bien, muchas gracias, Mauricio. Supongo que podemos abrir algún espacio para preguntas. No, no miré, estuve mirando no miré nada. Hay preguntas. Hay preguntas. Acá tenemos una pregunta de Enrique. Capaz que puedo. Sí, Enrique pregunta algo sobre las priors. A ver, sí, no recuerdo, bueno, estoy tratando de leer el paper ahora, de ver el paper, porque no recuerdo cuáles son las priors, eso lo hicimos hace rato ya. Pero no creo que fueran no informativas ni impropias, Enrique. ¿Sí? Me parece que fueron conjugadas, como estoy casi seguro, porque lo hicimos de tal manera que fuera fácil en JAX hacer. Y la pregunta más breve, ¿cómo elegimos los cortes de tiempo? Creo que los elegimos como, digamos, de la misma longitud siempre. Que fueran todos los cortes de la misma longitud siempre. Bien. No sé si. A mí me quedó iba a preguntarte por las previas también, así que bueno, esa es la pregunta de Enrique. No, me quedó la duda en dos cosas, quería. Una, esto que comentaste de la computación, ¿no? Que cuando hicieron sobre todo el ejemplo aplicado, que lo hacían con 3.000 datos, una cosa así, si efectivamente tuvieron problemas, o sea, creo que dijiste como una computación muy intensa o algo así, capaz que podés hacer algún detalle de qué tan intensa fue esa, cuánto le demoró, eso, algo así. Y lo otro es, si bien entiendo que no es el principal objetivo, si miraron, comparando, porque vos haciendo fully Bayesian tenés como una posterior de la probabilidad de que el delta S sea 1, si eso lo compararon con lo que usan los otros métodos para imputar, que al final de cuentas es también una probabilidad de eso, digamos, ¿no? Sí, sobre la primera, Nacho, efectivamente, a ver, es intensivo porque como lo hicimos en JAX, entonces son 3.000 registros y tengo que pasar por todos los tiempos, entonces es como hacer un for de I que recorre los 3.000 sujetos y todos los tiempos, porque es el D sub J, que es la contribución de la verosimilitud. Entonces, efectivamente, tomaba mucho tiempo yo lo programé en JAX y lo corrí en mi computador y me di cuenta que me iba a demorar un siglo. Entonces, descubrí el Python y el PyJax, que es como la interfase de JAX con Python, lo hizo impresionantemente rápido. ¿Sí? Y yo creo que, bueno, porque el Python resulta ser como lenguaje de máquina, entonces el otro tiene que hacer es una interfase con el lenguaje de máquina, entonces un poco más. Yo no sé cómo funciona, nunca usé PyJax, pero me hubiera imaginado que PyJax llama a JAX simplemente y usa JAX. Pero de alguna manera lo logra hacer más rápido. Lo hizo más rápido, ok. Lo doy presentado porque fue realmente una carrera contra el tiempo, porque se nos vencía el referato, no terminaba, tuve más plazo, entonces dije, ya, sí, esto lo hago en Python Está corriendo el modelo. Está corriendo el modelo, más tiempo. Y la otra pregunta que me hiciste, Nacho, Si compararon la probabilidad posterior de que delta sea 1 contra lo que usan los otros métodos para imputar, que al final de cuentas es como una probabilidad similar. Si eso fue de interés, ¿no? Capaz que no les importaba. No lo miramos eso. Creo que no lo miramos. Sí.
¿Qué otra pregunta ahí en el A Sí, ver. Q&A? Felipe Osorio, que nos pregunta si hay alguna otra alternativa usando el algoritmo EM, por ejemplo, en lugar de JAX, me imagino. JAX al final usa Gibbs. sí, exacto. Yo Sí, creo que Felipe, el algoritmo M, yo creo, o sea, no me he puesto a pensar, pero yo creo que debe haber una analogía, sí. Yo me animaría, no he explorado, no. Te mentiría, Felipe, si te digo que hay algo. Lo que tiene Naomi no hay muchas cosas hechas en esto, ¿eh? Está lo que ha hecho Naomi en el 2015 con imputación múltiple, lo que hizo Cook y Kosovo y lo nuestro. ok. Pero bueno, yo sé que desde el punto de vista clásico, es interesante. Bien, no sé si hay más. Esas dos. Ah. Bueno, entonces, ahora, en realidad, no sé cómo hacer esto. Le voy a pedir a Mauricio, no sé si le voy a pedir, pero lo voy a poner del lado de los atendís. ¿Cómo hago eso? Vale. Así nos metemos en esto del cierre de la conferencia. ¿Verdad? Withdraw. Hago esto, sumo primero. Acá. Así que, Mauricio, te voy a pasar al lado de los participantes normales, vamos a decir. ¿No? Perfecto. Te agradezco de vuelta por la conferencia y te mando para. Ahora, un abrazo, Juan José, Ana, María Eugenia, Leticia, a ti, Nacho. Dale, muchas gracias. 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 Ahí quedó. Bien. Entonces ahora que nos quedamos como los organizadores de la conferencia, y solo nos vemos nosotros. Es raro esto, pero bueno. Nada, le voy a dar la palabra a Juan José, que nos haga el cierre. Yo un poco dije al principio, pero bueno, capaz que volvemos a hablar. Dale, Juanjo. Está faltando Miguel Galmés, que se tuvo que ir a vacunar, mejor dicho, fue a darle a vacunar a su esposa y eso. Y bueno, nada, jornadas muy intensas, muy intensas. Queremos agradecer a las sociedades colaboradoras de esta edición del CLATSE, que fue organizada por la SUE, la SAE, la SOCHE, la Asociación Mexicana de Estadística, y se unieron las otras sociedades, ¿verdad? Participaron miembros de la Sociedad Colombiana de Estadística, de la Sociedad Peruana de Estadística, de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, de la Sociedad de Estadísticos y Actuarios de Venezuela y de la Asociación Brasileira de Estatísticas, o Asociación Brasilera de Estadísticas. Los estudiantes de grado decidimos que de cualquier disciplina, porque la estadística, donde la restringís, digamos, ¿no? Entraron sin cargo, al igual que los socios de las sociedades latinoamericanas. A los demás compañeros que consultaron siempre les dimos como primera opción asociarse a su sociedad, y así lo hicieron en muchos casos. Hemos sido más de 400 participantes, de todos lados, te diría, ¿eh? Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Inglaterra, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Casi la mitad de los participantes vinieron de Argentina. Eso es razonable porque es muy cerca, digamos, ¿no? A pesar de que tenemos los puentes cerrados en este momento, hay como 200 personas de Argentina, y después seguidos por, bueno, los demás países, yo no sé, Uruguay, México, Chile, Colombia, y así seguimos todos los demás países. Hubo más de 100 trabajos presentados, 5 conferencistas, 24 panelistas de sesiones invitadas, 6 cursos. Entregamos el premio Jorge Blanco, con auspicio del Instituto de Estadística de
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Y bueno, y por último queríamos agradecer a los socios de la SUE y a los docentes del Instituto de Estadística y a los compañeros que colaboraron con el desarrollo del Congreso. A Facundo Espasandín por el desarrollo y mantenimiento del sitio web. Y como ya dijimos, al comité científico y bueno, y a mis compañeros y compañeras del comité organizador. Y en particular, dentro del comité organizador, en particular a Leticia de Vera, a Ana Coimbra y a Eugenia Riaño, las cuales están acá presentes. Si han recibido email o fueron asignados a una sala de ponencias o les resolvieron el problema con el usuario, es con probabilidad 1, almost sure, de que fue una de ellas, casi seguro. Y debo reconocer por último que nos han retado a nosotros, a los otros compañeros del comité organizador, casi tantas veces como nos hubiese retado Laura, la verdad. Es todo un achievement. En la página web van a quedar disponible todo el material subido hasta ahora y próximamente vamos a subir los videos de las conferencias, sesiones invitadas, certificados de participación al Congreso y a los cursos, etc. Por último, nos queda invitarlos al Latin R 10 al 12 de noviembre, el Latin R. El próximo CLAT se lo organizará. Bueno, esta parte le faltamos. Les debemos la parte esta, pero tenemos nuevas sociedades, nueva sangre, gente nueva en la asociación de los CLATSES, así que prepárense para conocer, esperemos que presencialmente, nuevos lugares, y si no, haremos Zoom hacia algún lugar remoto que ya lo veremos cuál es. Estamos muy contentos por cómo salió el CLATSE. Nos quedamos con ganas de verlos en vivo y las presentaciones estuvieron impresionantes, realmente. Los invitamos yo no quiero mirar el chat porque... En el chat te están agradeciendo. No sé si alguien quiere hablar. Yo no sé hacer. ¿Cómo hacemos? Le podemos abrimos dar los micrófonos, sí, le damos a quien tenga ganas de hablar. Si alguien quiere decir empezar. algo, además de escribir, podemos. Si sé cómo hacerlo. ¿Cómo abro los micrófonos? Levantan la mano. Si levantan la mano. Si alguien quiere decir algo, levanta la mano y yo lo levantan la mano, nos aparecen ahí y les damos la palabra. Por favor, no nos dejen tan solos acá. ¿No vamos a hacer más webinar? No vamos a hacer más webinars. Estamos muy solos de este lado. Sí, los webinars, ahí tengo ahí. Bien. Promote tu panel, no. Ahí va, ¿sí? ¿Sí? La traigo, ok. Bueno, la trajiste. Dale. Estemos con Ángela, Bien, tenemos a Adriana, Ángela. Javier, La pelota. Ángela. Buenísimo. Para y ahora tenemos que dejarlos que hablen. ¿Y cómo me lo dio? Yo estoy tratando. A ver si ahí pueden. Se supone que le pedí que se desmutee a Ángela. Si no es buenísimo, no podían hablar del otro lado y tampoco pueden hablar acá. Me parece que estamos todos apretando el botón y Bueno, Nacho, vos Dale. que sos el jefe. Solo Nacho, dale. Ahí te quedó, Ángela. Me parece que podés hablar. Ahora sí. ¿No? Bueno, no. Es cierto que no están visibles los micrófonos, pero nosotros les pedimos que se desmuteen. No te escuchamos. No te escuchamos, Ángela. No. Igual convengamos que hasta ahora no habíamos tenido problemas tecnológicos. Claro, tenemos que hacerlo en la última. Teníamos que hacerlo en el último momento. Yo los estoy viendo Ahí. perfectamente. Ahora te escuchamos. Sí, me están escuchando.
Bueno, todo por querer que alguien diga algo presencial, entre comillas, no sé, con la cara por lo menos y la voz. No, agradecerles infinitamente todo el esfuerzo que han hecho por la organización, porque la verdad es que salió perfecto, es excelente. Todo, a mí me encantó todas las conferencias, los paneles, estuve en varios. Y la verdad es que muy bueno, así que agradecerles desde la Sociedad Argentina de Estadística todo el esfuerzo que han hecho. Simplemente, eso quería decir. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Probemos con Javier o Adriana, a ver si ahora pueden. Esto fue un experimento. Sí, sí. Vamos Sí. transmitiendo los clap clap del chat, si no. Yo Claro. ¿me escuchan? Sí. Soy Adriana. Simplemente agradecerle a Ana por la confianza y por haber dado en este clase un espacio importante a la parte de educación estadística y bueno, y por haber confiado en la gente que invitamos y me parece que les gustó la conferencia de Joaquín y el panel. Y me pareció muy rico y muy bueno esa interacción. Y invitarlos a todos a promover, ya que hay tanta participación, a que promovamos más esta parte de educación estadística porque es tan importante, eh, tanto como cualquier otra de las disciplinas que están dentro de la estadística, ¿no? Así que yo, gracias por la confianza y también agradecer el homenaje a Laura Nalbarte, porque con ella fue la primera con la que tuve contacto, y felicitarlos a todos, y creo que ella nos está iluminando para que haya salido todo tan bien. Gracias. Gracias, Adriana. No sé, Javier, si podés ahí. Sí, bueno, yo iba a hablar porque creía que nadie iba a hablar, pero bueno, adhiero. Entonces no los quería dejar solos, pero agrego, adhiero a lo que han dicho mis colegas y puedo decir amigas. Sé que es muchísimo trabajo, sabemos todos que es muchísimo trabajo organizar un coloquio. Es terrible y lleva muchísimo tiempo. Creo que todo el tiempo que uno tiene disponible está pensando en el coloquio, o en este caso el congreso, el CLATSE, en todo el tiempo libre y más de manera virtual. Yo creo que salió excelente, los felicito por la organización, por la coordinación, por la calidez, por la calidad de las charlas. Y como dije en el chat, yo creo que Laura Nalbarte estaría muy contenta y muy orgullosa de todos ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bien, lo único que quería decir, si algo estuvo bueno, no sé el resto de los compañeros, no me sentí solo en estos días de conferencia, más allá de la virtualidad. Este, hay que evitar los webinars, pero igual no me sentí solo en eso. Pero sí, muchas gracias a todos los que participaron. Y no sé si alguien más quiere decir algo, por favor. Por el chat hay un montón de agradecimientos, se los devolvemos. Gracias a ustedes por participar. Y ni hablar que Laura es nuestra fuerza. Estamos en un par de años en algún lugar remoto, espero, y que podamos saludarnos. ¿Remoto no? No remoto. No remoto, en algún lugar presencial que sea muy remoto, digamos. Sí. Pero puede ser en cualquier lado, si es en Gualeguaychú no tenemos ningún inconveniente, donde sea. ¿Estamos? Bueno, gente, un abrazo grande para todos. Está Manuel ahí. A ver, Bueno. A ver, ¿qué le hicimos? Ay, creo que sí, lo traje. trajimos. Ahí lo traje. Y ahora le doy voz, a ver.
El tema este de last to unmute no es tan fácil. Ahí. Manuel, creo que te escuchamos. Ok, gracias por dejarme intervenir. Además de todo el agradecimiento ya escuchado, se agradece también la hora del café. Yo creo que fue para mí muy buen momento. En realidad se echa de menos esos ratos que son menos técnicos, pero igual son profundos. Y también poder, en alguna manera, a través de todas las asociaciones, generar estos momentos, aunque no sean los clases. Yo creo que son súper productivos y le dan otro sabor a la estadística. Muchas gracias por todo el esfuerzo, yo creo que fue montones, y para mí lo encontré todo perfecto. Gracias. Y que tengan un buen descanso este fin de semana. Chao. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Vamos a descansar. Sí. Bueno, vamos arriba, nos vemos en un par de años en algún lado. Esperemos. Saludos. Gracias. Adiós. Saludos, gracias, muchas gracias. Adiós. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.